Le voy a contar una historia de un agricultor, un jardinero. Este jardinero, también tal vez agricultor, plantaba sus plantas, tenía su campo y todas las mañanas salía a cuidar, ¿verdad? Porque quien tiene un campo tiene que cuidarlo, regarlo, fertilizarlo, etcétera. Y él tenía un hijo pequeño. Y este hijo chiquito lo miraba que todas las mañanas salía. Y este chiquito quería acompañar al papá, pero al papá le parecía que era muy duro, un trabajo muy duro, porque tienen que estar todo el día expuestos al sol, ¿verdad? Porque es trabajo duro de campo. Pero un día le dijo a este chiquito: mi amor, acompáñame porque usted tiene que ir aprendiendo, porque usted es el que va a tener el legado de esta casa. El niño, muy alegre, se preparó, salió con su papá. Y él lo ayudaba, cogía el rastrillo, iba limpiando las hojas que se habían caído, y lo miró al papá que regaba, y entonces él también. Y él se estaba fijando de todo lo que hacía el papá para repetirlo. Y era un chiquito que en un momento miró que su papá abrió una bolsa de herramientas. El papá sacó unas grandes tijeras y comenzó a cortar con mucha fuerza las ramas del árbol, de esa planta. El niño se asustó mucho y dijo: papi, ¿por qué dañas la planta? ¿Por qué estás dañando el árbol? Y entonces el papá se sonrió y siguió cortando y le dijo: el árbol está quedando muy feo, papá. Y entonces el papá le contestó y le respondió: hijo, deseo que crezca este árbol y que dé mucho fruto. Por eso tengo que podarlo, porque si no crecerá torcido, débil y dará poco fruto. Prefiero que hoy duela un poco el corte y verlo así por un tiempo, para que mañana sea fuerte y fructífero. Entonces el niño se quedó callado sin entender mucho, pero él seguía mirando que esos arbolitos que el papá estaba podando estaban feos. ¿Cuántos hemos visto un árbol podado? ¿Cómo son? Quedan feos, hermana Esperanza. No tienen flores, ni frutos, ni nada de eso. Queda ahí como ese árbol que está allá atrás pintado en la pared. Como chamisas, dirían los abuelos. ¿Verdad? Queda feíto. Este niño, después de un tiempo, volvió otra vez con su papá. Cuando miró los árboles que crecieron rectos, firmes y llenos de fruto, entonces entendió que el amor de aquel que cuida algo como un papá no solamente consiente regar y proteger, sino también corregir y formar. Diga: parte de la tarea de un papá es corregir y formar. En este mes la serie ha sido Abba Padre, ¿verdad? Y nos han enseñado, hemos recibido sanidad, impartición, conocimiento que desarrolla nuestra relación como hijos de Dios. Pero no podemos dejar a un lado que mientras el papá ama, protege, cuida, bendice, también tiene que formar y corregir, ¿verdad? Y Dios no va a evadir esta parte de la tarea de un papá. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la corrección de Dios como papá. Vamos a hablar, si quiere dele un aplauso al Señor, pero déselo a Él y déselo fuerte. Muy bien. Vamos a entender que una cosa es formar, y la palabra dice que la formación será toda la vida. ¿Cuántos creen que ya son producto terminado? Que dicen: yo ya estoy como un yogur a punto de vencerse. ¿Cuántos dicen: no, yo ya pasé por eso, ese proceso yo ya? El Señor dice: bueno, muy berraquito. Bueno, yo no sé si esa palabra es mala. Muy fuerte. Vamos a ver, ¿verdad? Y entonces el Señor nos tiene que hacer comprender que Él como papá no solamente puede amar, cuidar,
sino que también es necesario que Él, como Padre bueno, como Padre que nos bendice, que continuamente está ahí para nosotros, Él tiene que formarnos y corregirnos. Pero en muchas oportunidades también disciplinarnos, enseñarnos. El Señor es un Padre amoroso y yo quiero que le preste mucha atención a este texto hermoso. En el libro de Job, Job estaba pasando, usted ya sabe, la prueba. Lo primero que viene a su corazón es reconocer que Dios es un Dios bueno. Y lo hace de esta manera. Job capítulo 10, verso 10 al 12 dice la palabra: tú, escuche por favor, tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne, tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida, me mostraste tu amor inagotable y con tu cuidado preservaste mi vida. Mire, a pesar de que su papá o su mamá no lo hayan querido, usted haya sido planeado o no, el hecho de que usted haya nacido es porque hay un plan de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que Él escribió una historia para cada uno de nosotros antes de colocarnos en el vientre de nuestra mamá. Lo que haya sucedido en el vientre y de ahí para adelante con nosotros son circunstancias de la vida que muchos la tienen un poco más difícil y otros no tanto. Pero yo quiero que comprenda que el que formó nuestra vida, el que pensó en cómo armarnos allá dentro del vientre de nuestra madre fue el Señor. La idea de esos ojotes, de esos orejotos, de esa narizota, que a veces tanto nos quejamos, fue de Dios. El Señor dice que estaba al cuidado de los tendones, de los huesos, de cubrir nuestra piel. Y dice la palabra en Eclesiastés que como el viento va y viene, así como se forma el bebé en el vientre de una madre y no sabemos cómo, así es la obra del Señor. A veces tan silenciosa, a veces tan misteriosa, a veces ni entendemos si Dios está haciendo o no está haciendo, pero tenemos que estar convencidos de que Dios es un Padre bueno que siempre está al cuidado nuestro. Él te formó, Él es un Padre bueno, pero mire también es un Padre sabio. Diga conmigo, Dios es un papá sabio. En Hebreos capítulo 12, verso 11, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, dice: no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele. ¿La corrección qué hace? La corrección duele. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como se debe. ¿Qué pasa después de que Dios nos corrige? Nos hace ver lo malo que estamos haciendo. Luego viene paz a nuestro corazón. Ya no hay nada que esconder, ya no hay nadie a quien odiar, ya no hay nada que me pueda cargar para no avanzar mi camino correctamente. No hay esas cargas pesadas. Cuando viene la corrección, luego viene la paz y comenzamos a vivir como tenemos que vivir. Mire, algunos de nosotros somos boquiflojos, lengua de trapo. Yo no me acuerdo cómo es que es el dicho del apóstol que dice, sí, de algunos dice lengua larga, boca de trapo, dice, ¿verdad? Y a veces hay gente que es más metida que otra. Y otra ya no solamente metida, sino más chismosa que otra. Y otra ya no solamente chismosa, sino más juzgona que otra. Y otra ya no solamente juzgona, sino, usted ya va viendo que hay niveles, ¿verdad? Y hay personas que hasta que no se meten en un tremendo lío, no pueden dejar ni el chisme, ni la imprudencia, ni estar juzgando. Hay algunos que caen por su propio peso, criticando al otro lo que está haciendo. Después le tocó a él mismo vivirlo. A veces esperamos que algo nos pase para corregir. Y el Señor dice que después, aunque la corrección sea dolorosa, aunque la corrección duela, luego produce paz y nos ayuda a vivir como debemos de vivir. Cuando hablamos de esa ilustración del jardinero, nos damos cuenta que el Señor le encanta utilizar, usted va a ver al transcurso de la Biblia y me encanta. La anterior semana
estábamos con mi esposo celebrando unas bodas de oro. Él hizo la ceremonia y yo hice un acto simbólico precisamente con un arbolito, con una planta, sacando muchos textos acerca de cómo Dios nos compara y aún hasta que somos ancianos dice que reverdeceremos. Y nos compara con el árbol, con la planta. Y si ahora vamos a esa ilustración que les contaba del jardinero que tiene que podar, el Señor como papá y como ese jardinero que está cuidando, ¿verdad?, de nosotros, Él sí protege, Él sí riega, Él sí cuida, pero también tiene que fumigar. Porque a veces la poda es que tiene que fumigar y cortar ¿a qué? Personas, lugares, comportamientos. Preciso, usted estaba pero enviciado con ese celular y se le cayó el celular en el baño y dijo: ay, Dios mío, este diablo puerco asqueroso lo metió, lo sacó, lo pateó, no, Dios ya le venía hablando: deje el celular, deje ese amigo, esa persona no le conviene, deje de endeudarse, no se vuelva una persona mentirosa. El Señor nos habla, porque ahorita que vayamos a ver el proceso de la disciplina, vamos a darnos cuenta que Dios es tan bueno que Él, con su amor inagotable y misericordia, porque Él es tardo para la ira, va llevándonos en proceso, pero como nuestro papá tiene que corregirnos. Usted no se va a salvar de la corrección de papá, porque esa corrección es por su bien, es para cuidarlo, es para enderezarlo, porque aunque el dicho dice, ¿cómo es que dice? Que se me olvidó ahora, que aunque el árbol, crezca torcido, ¿sí? Como que eso es una canción, es que no me acuerdo el dicho, ¿cómo es que? Árbol que, se alejito, árbol que nace torcido, dígale al que está a su lado. Véalo a ver si tiene cara de torcido. Dígale: para Dios eso es una mentira. Si está torcido, Dios lo va a enderezar. Dios te va a enderezar. Dios va a comenzar a podar en tu vida. Dios va a cortar amistades y aún familiares que por ahora no tienen que estar en tu camino. Dios te va a cortar negocios que a Él no le agradan. Dios te va a sacar de ese local y de esa empresa porque sabe que no vas a poder mantenerte ahí por mucho tiempo. Llegó un día la secretaria y dijo: voy a llevarle un cafecito al compañero, qué pena el compañero de estar con hambre. Pero en el camino se le metió un sucio al ojo. Y preciso cuando llegó donde el compañero a llevarle el café, picó el ojo y le pasó el café. Y el compañero dijo: uy, con razón tan buena gente, y ahora me está picando el ojo y me trajo café. El Señor dice: esto era una bendición para usted, pero tengo que sacarlo porque en breve usted pierde su matrimonio, en breve usted malinterpreta y usted el diablo y el diablo para arriba y el diablo para abajo. No, es su carne, es mi carne, es nuestra debilidad. Y si le abrimos una puertica por ahí se va metiendo el patas. La serpiente antigua, el chanclas, como usted le quiera llamar. Pero el diablo no tiene legalidad a no ser que nosotros le demos una puerta por donde entrar. Escuche, el Señor tiene, cuida, planta, riega, nos da palabra, nos cuida, nos abraza, hace milagros especiales. Uno se antoja de una ensalada de frutas y no le dijo a nadie, y llegó la ensalada de frutas. Y uno dice: ay, papá, es que usted es tan detallista que mire, ni siquiera venía con papaya, que sabe que no me gusta. Porque Dios es tan detallista. Salud. Amén, dicen, vea. Escúcheme.
El Señor, como ese jardinero, debe enderezar cuando ve algo que comienza a torcerse en la vida, en la mente, en el corazón de sus hijos. Por amor a nosotros debe sacar su correa o su vara y darnos. Él es nuestro papá, pero también nuestro pastor. Él utiliza vara, pero también callado. La vara muchas veces lastima mucho a la oveja. ¿Cuántos de ustedes les encanta ver a sus hijos con las nalguitas inflamadas, marcadas por la correa, llorando y miedosos porque usted la acabó de dar? ¿A quién le gusta? No falta el... No, no voy a decir nada. Pero no falta, ¿no? Usted como un hijo de Dios, usted ya no castiga a sus hijos. ¿Usted qué hace? Los corrige. Pero uno no se deleita viendo a su hijo llorando, viendo la colita marcada, viéndolos con temor. Uno no se deleita en eso, Dios tampoco. Pero en momentos tiene que hacerlo. Hay una imagen, hay una imagen que yo le he escuchado a varias personas y digo que falta de interpretación, y tal vez está en su casa. Continuamente vemos cuadros de una imagen que representa a Jesús con una oveja en las piernas, en el pecho, carga, y como ponen unas ovejas hermosas, uno dice qué lindo, ay no, así Dios nos tiene, y eso parece lo más lindo, pero esa es la fiel imagen de la disciplina de Dios, porque si la oveja está entre el pecho, el hombro, el brazo del pastor, es porque el pastor tuvo que quebrarle la pata por necia. Si la ovejita está pegada al pastor es porque sabe que Patoja no puede seguir saltando como una cabra, porque va a llegar una fiera y se lo va a mandar, porque hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La imagen de ese Jesús que está con la ovejita es la fiel imagen de la disciplina de Dios como pastor. Es hermosa, ¿sí? Pero si usted va a ver más allá, es una imagen dolorosa. Ayer mi esposo me mostraba un video de una cabra que se estaba metiendo en una chimenea y me decía, mira esa cabra de necia. Y se metía a la chimenea y el dueño la jalaba y volvía y se metía, encendida la chimenea. Y se volvía a meter a la chimenea y volvía y la jalaba y volvía y se metía y parecía que ya iba por allá y otra vez volteaba y pum, otra vez a la chimenea. ¿Quién podrá caminar entre brasas y no quemarse? Dice el Señor. Y yo ahora le voy a ver sus crespos, si son de oveja. Escúcheme, Dios es un Padre bueno y amoroso, un Padre sabio, pero Él va a tener que podar. Lo primero es que Dios forma, diga conmigo, Dios me forma. Cuando hablamos de la formación de Dios es que Él comienza a moldearnos. Esto todavía no es malo. Si sabemos aprender de esta etapa, no vamos a tener que pasar a la disciplina, porque Dios nos forma. Mire lo que dice el diccionario acerca de la formación. Dice que es un proceso continuo. ¿Cuándo? Continuo. ¿De aquí hasta dónde? Hasta que usted y yo nos vayamos con el Señor, Dios lo estará a usted y a mí formando. Es un proceso continuo e integral de adquirir conocimientos, habilidades, competencias, actitudes necesarias para el desarrollo personal, profesional y social. No es solo la acumulación de información, sino una construcción progresiva de la propia identidad y las capacidades. La formación en el colegio, en la universidad, en el jardín, hay formación en nuestra casa, hay formación en la iglesia, ¿verdad? La formación siempre tendrá que estar presente. Un papá natural o terrenal forma, enseña principios, valores, enseña lo correcto y lo incorrecto, transmite experiencias de vida, corrige errores, forma progresivamente según la etapa de la vida del hijo. Samuel está en una etapa, mírelo, él anda como Pedro por su casa. Y yo no le voy a decir, Samuel,
O bueno, Tatiana y David, que son los que le podrían decir. Y los abuelos también. A ver, Samuel, a trabajar pues. ¿Qué fue? ¿Por qué anda aquí de vago? Levántese ya. ¿Usted cree? A ver, aunque pues, el Alejito parece exigente y la hermana Claudia también. No, a Tatiana ya, tal vez Tatiana sí. Yo no los veo nunca siendo tan incoherentes para exigirle al niño lo que por ahora no puede dar. Si uno como ser humano es racional en ese sentido de vivir las etapas de cada uno de sus hijos, ¿cuánto más Dios? Dios a usted no le va a pedir algo que usted ya pueda dar. Dios no le va a exigir lo que usted no pueda dar. Si hay una persona aquí que hoy viene por primera vez o llevas un mes, 2 meses, 5 meses, un año, 2 años, eres un bebé espiritual. Dios te va a ir llevando poco a poco. Primero la leche materna, si no la de tarro, o si no, dele con el tarro. Después la papilla, ¿verdad? Suavecito. Porque el Señor nos trata a cada uno como debe tratarnos en la etapa en que vivimos. Si usted ya es conocedor de la palabra, no espere que Dios lo trate como un bebé espiritual. Usted tiene que convertirse en un modelo, en un ejemplo, en un maestro para los demás. El papá natural nos forma, nos ayuda. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se perderá, porque la instrucción es bíblica desde tempranas edades. Nadie. Yo llegué muy chiqui a la iglesia y me tuvieron que enseñar hasta cómo comportarme como mujer. Yo me acuerdo que el líder de jóvenes en ese tiempo, yo he sido amiguera, pero más de conversación con los muchachos, porque las mujeres a veces somos medio, ahora ya ha cambiado, ya bueno, pero yo decía, no, es que como mujeres a veces somos tan complicadas que uno le está diciendo algo bonito, ay, qué lindo que te quede esa blusa. Ahí está la envidiosa. Las mujeres a veces somos complicadas cuando no conocemos bien de lo que el Señor nos enseña. Y como jovencita, siempre estábamos entre los jóvenes y siempre con los muchachos y toda la junta de jóvenes era de hombres y yo era la única mujer. Y el líder de jóvenes un día me dijo: me hace el favor, Lorena, que nadie la abrace, cuide su cercanía, no ande yendo con todos los muchachos a comer. Sí, yo sé que los estás viendo como amigos y todo, pero ese no es el comportamiento de una muchacha que está en la iglesia. No, pues solamente son amigos. No, la corrección no le gusta a uno, ¿verdad? Pero luego ya me di cuenta por qué. Porque Dios me comenzó a levantar como autoridad y yo tenía que decirle eso a las jovencitas que iban llegando. El comportamiento, ve el vestido, mira esta amistad, bueno, ¿qué es que son ustedes? Y si yo no hubiera dado ejemplo, no hubiera podido demandar también ejemplo. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él lo primero que va a hacer es formarnos, instruirnos. Luego de esa línea de hombres, mujeres y jóvenes llega la de pasión por servir, porque usted no solamente tiene que estar aquí como oveja, dame, ya ayúdame, sáname, respóndeme, restáurame, mira todo. Y todo se confabula para que seamos, sí somos ovejas, pero usted llega a un punto donde usted ya tiene que proveer también a otros. Y de lo que ha recibido también debe de ayudar a otros, a servir a Dios. Y luego llega la escuela de visión. Usted se le tiene que destapar el cascumen, como dice el Suso. Se le tiene que destapar la mente para abrir la visión. ¿Qué es todo esto? O sea, que yo puedo desarrollarme así, o sea, que yo puedo avanzar así, o sea, que yo, usted en esa escuela de visión tiene que salir temblando a hacer la obra de Dios según la visión de la casa. Y luego llega el liderazgo de niños, de jóvenes, de adultos, y luego llega la supervisión y luego las especializaciones de consejería
guía de maestros de generaciones, y luego llega la Global, el seminario bíblico, la maestría, el doctorado. Pero usted pasó por sanidad interior y anda con la amargura encima y la arruga en la cara. Pasó por la escuela de mujeres y sigue en la cantaleta y en la necedad de ser una esposa que no aprende, se instruye, pero no se deja formar. Pasó por la escuela, la una, la otra, porque escúcheme, estaremos en un proceso continuo de formación. Diga conmigo, Dios me quiere formar. Esa es la mejor etapa, donde Dios lo que hace como papá es no vernos como huérfanos, sino como hijos. Entonces Dios comienza a afirmar la identidad que tienes como hijo, ¿verdad? Porque imagínese que usted, el vecino, llegue a regañarlo y a decirle, bueno, a ver, mijito, vaya a comer. Y usted dice, ¿y este qué se cree? ¿O será cierto lo que decían los vecinos del lechero? ¿Por qué me está tratando así? Porque uno a un hijo que no es hijo no lo trata así. Uno a quien lo puede exhortar, corregir, regañar, a un hijo. Y el Señor no nos va a tratar como huérfanos o desconocidos o ilegales. Dios nos va a tratar como hijos y nos va a comenzar a afirmar en esa identidad de hijos. Dios nos enseña a través de todo, diga todo, porque todo nos ayuda para bien. Porque todo tiene un propósito para un hijo de Dios. Dios no solamente nos forma en lo espiritual, Dios nos forma transformando nuestro corazón, nuestra mente. Él va a cambiar tus actitudes, tus comportamientos, tus hábitos. Él va a transformar tu fe, tus emociones, la obediencia. Él va a formarnos. Él no nos deja como una obra inconclusa. Dice su palabra que Él termina lo que comienza. Dígale al que está a su lado, estoy en construcción. Y tú también. Mi hermano, si eso entendemos, dejaremos de juzgar al otro y miraremos con misericordia, porque yo sé las luchas que yo tengo, unos con una cosa y otros con otra, pero el que está al frente mío tiene otra lucha, tal vez en cosa distinta, pero aquí todos estamos luchando con algo. A todos nos llega la tentación, a todos nos viene un mal pensamiento, a todos, porque no somos obra terminada. Y Dios no te va a dejar a medias, no te va a dejar inconcluso. Dios ha comenzado en ti una obra, y si abriste la boca y le dijiste, tú eres mi Señor, ayúdame, cámbiame, el Señor va a utilizar lo que sea para que usted y yo no nos perdamos. Dice la palabra que Él busca que todos procedamos al arrepentimiento para que ninguno perezca. Ese es el papá que nos forma. Dios va formándonos, y ¿sabe cuál es la meta? El parecernos a Cristo cada día más, que Él se forme en nosotros. Escúcheme, escúcheme, escuche esto. Cuando usted ya sea idéntico a Cristo, ahí ya dice el Señor, no, pues ya. ¿Y cuándo pasará eso? Cuando estemos en su perfecta presencia. Antes no, estaremos siendo formados, estaremos siendo enseñados. Pero si no aprendemos de la formación, viene la disciplina. El Señor ya ha estado queriéndonos formar. Las situaciones, las enseñanzas, los ejemplos de lo que le pasa a los demás. Formación, todavía no te toca, pero estás viendo, estás escuchando, estás entendiendo. Mire cómo se metió en problemas. Les hablaba en el primer servicio de las suegras. Perdónenme, suegras, yo no sé si es por unita que hay por aquí, que no ha entendido que ese hogar ya no le pertenece, que ese hijo ya no solamente es hijo, sino que se convirtió en un esposo, en un papá. Y hasta que ese hijo o esa hija no la rechazan, porque eso va a pasar, porque va a llegar un punto en que el esposo o la esposa le diga, bueno, tu mamá o yo.
Entonces el esposo dice, no, pues mamá, no, es que usted sí, porque ¿quién fue primero? A ver, mujer o mamá. Y se ponen en unos temas. Y llega la suegra y le dice, a ver, ¿quién fue primero, esa o yo? Pues hablo de una buena mujer, ¿no? Y el esposo tiene que decir, mamita, te quiero mucho. O no es capaz, porque los hombres a veces son unos mudos, para no decirles otra cosa. A veces no les gusta enfrentar, entonces ¿qué hacen con esa mamá? La comienzan a rechazar, la comienzan a... Y cuando esa vieja, diría el apóstol, pero yo no soy el apóstol, cuando esa mamá se siente rechazada, ahí sí, ay, mi hijo, y comienza a llorar, a dolerse, a amargarse, a ver como enemiga a la esposa del hijo, sin saber que usted, señora, ya es otra etapa de consejos. Ore, acompañe ese hogar, hable de las buenas y de las malas experiencias, pero ese hogar ya no te pertenece. Ese hijo tienes que soltarlo. Te estás metiendo a ese hogar y es incorrecto. Pero ¿saben cuál es la necedad? Que aunque sabemos, las seguimos metiéndolas de andar. Y hasta que esa mamá no se siente rechazada, no entiende que sí es muy importante, pero ya no en la misma posición o en el mismo lugar en la vida de su hijo o de su hija. Dios viene en un momento a enseñar, pero luego viene a corregir. Pero Él es misericordioso. Diga conmigo, dígale. Así, mi mamá cada rato, a ver, mándele un besito, me hace, a ver, mándele un besito y me hace hacer el pico y me hace, a ver, yo hoy voy a actuar como mi mamá. Dígale, Él es tan lindo que Él va a ir poco a poco. Escúcheme, le voy a leer un texto largo, pero quiero que le preste toda la atención, es hermoso. Hebreos 12:1, en adelante en la NTV, dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos en la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Mire este consejo. Cuando se sienta muy cargado, atribulado, perseguido, mire la cruz de Jesús, porque Él no va a poner en usted una carga mayor a la que usted puede soportar. Dice que si miramos a la cruz, podremos tener un poco de descanso. Verso 4, después de esto ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderos hijos, sino ilegítimos. Ya que respetaban a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre?
pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos en su santidad. Mire lo que hace la disciplina. Nos hace parecernos en santidad a Él. 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan las rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Porque la disciplina para un débil y cojo lo tumba. Usted dice: ¿por qué Dios me castiga a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué el vecino? ¿Por qué el amigo? ¿Por qué este otro no? ¿Por qué yo? El que está cojo en la fe, el que no ha visto a Dios como un padre, el que no entiende que un padre bueno como Dios no solamente puede darte amor, sino que tiene que corregir tu comportamiento, tu manera de hablar, te va a corregir la manera de vestir, te va a corregir en los amigos que tienes, los lugares donde tú te vas a meter. Él te va, si le das el acceso de papá, Él se te va a meter como papá. Él se te va a meter como papá. Y tal vez no has entendido: ay, padre, dame. Bueno, tenga. A ver, mi hijo, venga. Porque el Señor tiene que hacerlo. Dice el diccionario: la disciplina es un trato amoroso. Qué lindo. ¿Sabe qué discípulo viene de disciplina? Un discípulo de Jesús es un hijo de Dios. Los discípulos no recibieron tantos milagros, ni recibieron casi milagros. Ellos tenían que ver los milagros de la multitud, porque un hijo no está aquí buscando solamente el milagro. Un hijo está aquí porque ama, un hijo está aquí porque entrega, un hijo está aquí porque quiere ser formado, un hijo está aquí porque sabe que tiene un propósito, un hijo está aquí porque sabe que Dios lo plantó, porque así como naturalmente usted no escoge papá, mamá ni casa donde nacer, usted tampoco espiritualmente escoge dónde plantarse. Dios lo lleva a la iglesia, Dios lo planta donde Él le vaya a hacer dar un abundante fruto. Y usted tiene que dejar de saltar de iglesia en iglesia para que no le sigan llamando Julio Iglesias. Ese chiste lo escuché de un pastor. Le dicen Julio Iglesias, Carlos Iglesias, Cristina Iglesias. Hay cosas que se nos salen de las manos y hay iglesias que uno entiende de las que usted tiene que salir por una u otra cosa. Pero aún en esos momentos de presión, usted tiene que dejarse dirigir por Dios. Si se va de la ciudad a vivir a un pueblo, una ciudad, una vereda, otro país, lo primero que usted tiene que hacer es pedirle la dirección a Dios. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? A ver quién con quién. No, Señor, ¿cuál va a ser mi iglesia? Señor, ¿dónde voy a beber? ¿Me vas a plantar? ¿Voy a dar fruto? ¿Dónde voy a crecer, Señor? Un hijo tiene una mentalidad de discípulo. La disciplina viene de hacer lo correcto repetidamente, como se lo instruye el maestro. Trato amoroso, corrección, enseñanza de Dios hacia sus hijos para formarlos en santidad, obediencia y madurez espiritual. La disciplina no es mala, aunque nos duele. La disciplina nos hace crecer. La disciplina nos perfecciona, nos santifica. A diferencia del castigo destructivo, la disciplina de Dios busca restaurar, educar y expresar su amor, llevándonos a la sabiduría, a ser formados en el carácter, a dar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, qué lindo. Y usted puede amar sin restricciones, no porque lo aman, sino porque usted es una fuente de Dios que puede amar aún al que no lo ama, aún al que le critica, aún al que lo señala. Y usted tiene su corazón, como nos ha enseñado el pastor, como un corazón de jabón. Dios ha puesto de prueba mi corazón muchas veces. Y una y otra vez el Señor me dice: ¿te acuerdas de las oraciones que hacías hace tantos años? Dame un corazón. Uno no entiende.
Y yo le decía, Señor, como el pastor decía, era casi en todos los cultos un tiempo, cuando yo llegué, hace muchos años, pídale a Dios un corazón de Gabón. Y uno, pues, Señor, un corazón de Gabón. Y uno ni sabe, con el tiempo uno se va dando cuenta, Señor, si no me dieras un corazón de Gabón, uy, Dios mío, o te la llevas o te la mando. La disciplina es el amor de Dios, demostrado de otra manera. Un padre corrige a su hijo porque le importa su fruto. Si Dios no nos corrige, nos perdemos. Si Dios no nos corrige, ¿qué? Nos perdemos. Dios no quiere nuestra comodidad, sino la formación de nuestro carácter. Un papá que forma, incomoda. Qué lindo esto. El Señor me hablaba de esto y yo decía, sí, Señor. Porque en momentos uno se hace tan cansón como papá, ¿verdad? Mis hijas en el mueble se sientan, mami, vamos a ver esto, bueno. Mi amor, ya está el desayuno, párense. 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 No, mentira. Pero uno va suave, repitiendo, nada. Yo trato de ser respetuosa. Cuando están viendo televisión, yo les digo, terminen de ver lo que están viendo, para no contarles, porque me parece irrespetuoso así cortarles de que uno esté bien emocionado y lleguen a usted a, no, eso a usted no le gustaría. Entonces yo les digo, les voy a dar 5 minuticos, ¿listo? Para que vayan concluyendo lo que están bien. Bueno, 5, 10, 15, nada. Yo amo demasiado a mis hijas, pero tengo que llegar al momento de incomodarlas. El papá de esta casa, como papá de esta casa, tiene que incomodarte. Lo más fácil sería que hoy haya Santa Cena en cada culto, pero hoy hay Santa Cena a las 5 de la tarde. Y algunos dicen, eso no piensan en la familia. ¿Cómo van a llamar un domingo en la tarde? ¿Cómo no van a pensar en el paseo? Cada año que se hace la Santa Cena, bueno, no tanto, pero sí, el pastor no es de hacer Santa Cena continua. Pero el día que es ese día, ¿cómo se les ocurre? ¿Verdad? Porque el papá que quiere formar, el pastor quiere que la Santa Cena sea algo relevante para la iglesia. Ustedes han visto la Santa Cena, yo no quiero criticar a nadie, solamente quiero hacer una comparación. ¿Será? En Bogotá, y he visto que aún en nuestras iglesias de los hechos, hay ahora unas copitas que vienen en este tamaño, con un forrito encima, como unas geladitas que venden, pero más chiquitico. Una copa, digámoslo así, una copa, ese es el vino o el jugo de uva, y el pan es un pescadito hermoso, no pasa este pedacito. Y eso es lo más fácil. La importancia es la relevancia o la reverencia que le den a la Santa Cena. Pero el apóstol, por ejemplo, en el tema de la Santa Cena, aquí mandó a traer unas copas de yo no sé dónde, ¿verdad? El pan lo mandan a hacer a yo no sé dónde, o si no, busquen del pan árabe, o busquen de ese que no tiene levadura, o si no, mandan a hacer pan sin levadura, lo hacen otro horario. ¿Por qué les está diciendo eso? Les está diciendo, esto es tan importante para la vida de un cristiano, de un discípulo, que usted tiene que prestarle atención. El papá que disciplina no te va a dar comodidad. El papá que disciplina te va a incomodar. Un padre sabio disciplina por protección, por el fruto que produce. La disciplina produce humildad, sabiduría, madurez, dependencia de Dios, obediencia, espiritualidad. Mire, Abraham, cuando el Señor le dijo, salga de su casa, deje a sus papás, deje su herencia, deje su casa, su trabajo, salga con su trasteo, lo que pueda, y salga, por favor. ¿Qué parece eso?
malo, malo, malo. ¿Cómo Dios me va a pedir que deje a mis papás, que deje mi tierra, que yo abandone mi familia? ¿Cómo Dios? Sin entender que lo que Dios quería era sacarlo, a que Abraham aprendiera a ver las estrellas, a tener una visión muy grande, porque Dios lo iba a convertir en padre de naciones. Cuando Dios te dice que sueltes algo, es porque Él tiene preparado un algo mejor o diferente para usted. Pero tal vez Abraham pensó: qué difícil este proceso de formación. En cambio, hubo otro papá, Elí, un sacerdote, un servidor de la casa de Dios, y dice la palabra en primera de Samuel 3:13, primer libro de Samuel 3:13, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él, Dios hablando de Elí el sacerdote, y él no los ha estorbado. Los que hemos recibido consejería con la pastora Blanquita o hemos sido formados por ella, ella tiene esta palabra en la punta de su lengua. ¿Cuál? Estórbele al pecado de sus hijos. No los deje entrar. Vea, vigílelos, llámelos, mándeles mensaje, que le hagan videollamada. ¿Quiénes son sus amigos? ¿No, Luisita? Se ríe porque lo que tenemos que hacer es estorbar al pecado de nuestros hijos. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Estorbarle a usted para que no haga lo malo. Estorbarle. Y usted dice: ay, no, Dios, diablo puerco. No, carne puerca que le está abriendo puertas. Y ahí viene el otro. Los hijos de Elí, dice la palabra, que habían blasfemado en contra de Dios, y Elí no los había corregido. Dios disciplina, es amoroso, pero Él no disciplina con crueldad. Él va escalando. Primero, Él trae convicción a través de su palabra. Un versículo te confronta, una predicación te incomoda, una verdad revela el pecado, porque Él primero utiliza su palabra. Si Dios ya le ha hablado con la palabra y lo está confrontando en algo, deje de endeudarse, no se meta más en chismes, no ande viendo a la que no es su esposa. Bájese el nivel de esa minifalda que está provocando a todo el mundo. Organice su fidelidad con Dios, porque si no, no va a poder prosperar. Un hijo de Dios entiende las finanzas según lo que dice la palabra. Lea la Biblia, no se deje meter los dedos a la boca. No, es que ¿qué tal? Ese Dios, esos pastores se hacen ricos. Vea, vaya y lea la palabra. ¿Usted preferiría un hijo de Dios arruinado para demostrar que sí es un hijo de Dios? Si la Biblia dice que si sembramos, recogemos. Si la Biblia dice que Él debemos de darle lo primero. Si la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata y Él nos dará poder para hacer riquezas. Si la Biblia dice que Él no dejará a un justo desamparado, ni su descendencia mendigando el pan. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que el Señor sí nos hace pasar procesos económicos difíciles, porque Él tiene que corregirnos en nuestra manera de administrar todo bien, reconociendo que Él es el dueño. Y cuando vea nuestro corazón preparado, Él nos va a bendecir, Él nos va a prosperar, Él nos va a abrir puertas, Él nos va a dar negocios, empresas, Él nos va a poder dar. Pero si usted no lee la palabra, si usted solamente critica, el Señor te va a venir a confrontar. El primer nivel, según Lorena 1:1, es la confrontación con su palabra. Si algo de este mensaje le está incomodando, Dios ya lo está disciplinando, lo está metiendo en una disciplina. Lo segundo es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a convencernos de pecado. Usted no va a convencer a su hijo, ore al Espíritu Santo para que lo convenza. Y ese hijo se va a dar contra las narices dándose cuenta que está haciendo mal, porque el Espíritu Santo es el que convence. Lo segundo que va a hacer es que el Espíritu Santo va a traer una inquietud interna.
y te va a hacer sentir que no está bien la manera en que hablas, que no está bien ese negocio en el que te estás metiendo. Viene una inquietud que te hace saber que ese muchacho, esa muchacha no te conviene. El Espíritu Santo muchas veces nos trae una tristeza interior que nos quiere llevar al arrepentimiento, y en momentos nos lleva a llorar y a sentir el dolor de lo malo que estamos haciendo. El Espíritu, estás en el proceso de la disciplina de Dios, y esto quiere decir que Dios te está hablando, pero no pases al tercero y menos al cuarto. El Espíritu Santo redarguye. En Timoteo dice que la palabra redarguye, ¿y sabe qué es eso? Contradice. ¿Sabe qué va a hacer el Espíritu Santo allá adentro? Contradecirte. ¿Cómo así? Sí, no, yo me voy a morir de esto, este médico me está diciendo. El Señor te dice, por mis llagas fuiste sana. Ten fe, solamente cree y vas a ser sana. Te contradice. Este matrimonio ya no sirve para nada, y el Señor te dice, no, yo fui el testigo de tu matrimonio, aborrezco el divorcio, yo lo restauro, confía en mí, no te llenes de amargura. Contradice el Espíritu Santo. Pero ya si el Espíritu Santo está allá adentro, ay, Padre Santo, y no hacemos caso, va al tercer nivel. Hay una evidencia ya de la corrección de Dios a través de una consecuencia. Dios permite que cosechemos lo que sembramos, dice Gálatas. Usted siembra mal y parece que nadie se diera cuenta, y usted reniega neciamente, pero es Dios mostrándote que estás haciendo mal. Ese negocio no salió, eso que querías no se dio. Dios ya está mostrando una evidencia. No siempre es un castigo directo, muchas veces simplemente Él permite una consecuencia a una mala decisión, malos resultados o confrontaciones. Ay, la pelea aquí, la cosa allá, y comienza a haber una evidencia de la disciplina de Dios. Pero luego ese proceso se convierte en algo más fuerte. Vienen las pruebas, las pérdidas, los tiempos del silencio de Dios, las correcciones personales o públicas. Viene algo ya más evidente del enojo de Dios, de la indignación de Dios, porque te ha venido hablando, te ha venido redarguyendo, te ha venido confrontando, te ha dado oportunidades, pero hay un corazón endurecido. No toda prueba es disciplina, pero muchas disciplinas vienen envueltas en un proceso de Dios. La disciplina se repite según lo que aceptamos y cómo nos corregimos. Si hoy lo evitas, el Señor no te va a hacer pasar esa materia. Hoy dices, no, Dios mío, qué desorden esto, yo me voy a pedir un préstamo. El Señor lo que quería era desarrollarte la fe. El Señor quería era que dependas de Él, y dices, no, yo voy a, sin consultarle a Dios, me voy a meter eso en un préstamo, y ese préstamo te supo a chicharrón de cebo, y esa plata se te fue por como el agua, porque llegó, se te pinchó la moto, se dañó el motor, que la batería, que el carro, que se te dañó un tubo en la casa. No pagaste deudas, no saliste de los problemas, porque no consultamos a Dios, porque quisimos saltarnos la disciplina, la formación de Dios, y Dios te tiene que decir, mi hijo, aprenda ahí, voy a tener un poquito de misericordia, pero acá lo espero. Y el Señor nos espera con lo que Él tiene que formar en nosotros. Así que si hoy evadimos los procesos de Dios, más adelante esos procesos nos van a estar esperando. Y quiero terminar con esto. Dios nos forma, nos quiere enseñar, pero hay momentos que por amor, ¿qué hace? Nos disciplina. Pero todo es por cuidado, porque Dios es un Padre que cuida. Dios nos corrige por protegernos y porque es necesario. Dios no te está rechazando, Dios no te está condenando, Dios no te está abandonando, Dios no está enojado y airado contigo. Eso es mentira del diablo. Es que no estás aceptando correctamente las disciplinas, los procesos de Dios. Ninguna condenación, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya Dios no te condena.
El Señor le dijo a aquella mujer que la habían encontrado, ¿verdad?, en pecado. ¿Qué dijo? Levántate, ni yo te juzgo. Solamente que le dijo: mi hijo, yo te perdono, venga a mí, arrepiéntese, pero no peque más. La disciplina corrige, la condenación destruye. Dios quiere corregirte, Dios no quiere destruirte. José tuvo un proceso difícil. Los hermanos lo vendieron como esclavo. Luego entró como un esclavo a la casa de Potifar y fue acusado de violador. Luego entró injustamente a la cárcel. En la cárcel hizo favores y fue olvidado e ignorado. Y esto, al parecer, era algo muy malo. Había un silencio de Dios, parecía una injusticia, parecía una disciplina sin sentido de parte de Dios, promesas que no se cumplían. Pero en algún momento, dice Génesis 39:2, José tuvo que decir, los demás tuvieron que decir de José, pero Jehová siempre estaba con José. En el proceso Dios no te va a dejar solo, no lo ignores. Él te va a dar sabiduría, te va a colocar personas, te va a abrir puertas, Él te va a sustentar, así sea por el día. Mientras tengas la casa propia, Él te va a ayudar para el arrendo. Él te va a sacar un negocio de donde no aparecía. Es Dios en medio del proceso. Es Dios en medio de la disciplina. Es Dios en medio de lo que quiere que aprendas. Aunque José no veía el propósito en el momento, Dios estaba formando su carácter, enseñándole a ser un buen administrador, desarrollando su liderazgo, posicionándolo estratégicamente, preparándolo para salvar a su familia y a una nación entera. Al final José mismo entendió el proceso y dijo, Génesis 50:20, vosotros pensaste mal contra mí, le dijo a los hermanos, mas Dios lo encaminó para mi bien. ¡Qué poderoso! Así sea el diablo y el que se te levante, lo que buscan para tu daño, eso Dios, si vives un proceso correcto en tu disciplina, en tu enseñanza, eso Dios lo va a revertir para tu bien en el nombre de Jesús. Porque Dios te está cuidando. A veces no se siente como protección, sino como proceso. No hay una respuesta, sino como una espera. No parece bendición, sino una poda. Pero hoy debes entender que Dios tiene que podar. Somos como el oro y tendremos que pasar por el fuego. Si somos hijos, tendremos que pasar por la corrección. La iglesia tiene que pasar por la purificación. Todos estamos metidos en ese proceso de Dios. Escúcheme bien esto, ¿cómo acepto yo la formación y la disciplina de Dios? Lo primero, con humildad, reconociendo nuestra lucha no es contra sangre, carne, así sean demonios. Dígale, Señor, todo esto me va a ayudar para bien. Yo voy a salir victorioso de tu mano. Hoy estoy endeudado, Señor, ayúdame a comenzar a tener orden y corta estas cadenas que me oprimen y me angustian. Señor, hoy este hombre tengo que servirlo, así sea de mala gana, pero yo no lo voy a ver a él, te voy a servir a ti, Señor, y lo voy a hacer con amor a ti, con obediencia a ti, con misericordia a ti. Y usted le entrega el plato al esposo, usted le pasa el café, se levanta aquí, pero usted no lo está viendo ese esposo para que no se llene de amargura, sino a mi Cristo, y habrá en eso recompensa. Con humildad. Segundo, con un arrepentimiento sincero. Hoy debes reconocer en qué Dios te está formando, qué que Dios te está hablando, qué circunstancias has vivido que se convirtió en un ciclo repetitivo. Es necesario que haya un arrepentimiento sincero. Lo tercero es actuar de inmediato. Si hoy Dios te está corrigiendo en algo, si hoy Dios te está mandando a cortar de esa relación, a quitar esos contactos de tu teléfono, si hoy Dios te está hablando de alguna manera de dejar esa práctica, el Señor lo que te está es cuidando. Debes hacerlo de inmediato. ¿Cómo debes aceptar la disciplina? Con gratitud. Señor, me duele tanto, Dios, pero yo te doy gracias porque sé que aunque me duela, Señor, todo esto está en tus manos. Habrá una gran cosecha. El que con lágrimas siembra, con regocijo recoge. Donde hay labor hay fruto.
y sabe cómo recibir la disciplina con una mirada espiritual. Ese líder, ese pastor, esa no sé qué, esa vieja de mi mamá, como espirituales, reconociendo parte de esto que me está pasando son las consecuencias de una vida equivocada que llevé. El Señor ya me perdonó y me limpió, pero hay consecuencias. Perdí la confianza de mi familia y ahora, aunque me duela, tengo que agachar la cabeza y volvérmela a ganar. ¿Verdad? Como espirituales, como espirituales. Tal vez no te habías dado cuenta que era Dios, sino el diablo. Tal vez no te habías dado cuenta que estás en un proceso, no en una lucha, dando golpes al aire, desgastándote, no tu confianza en Dios. Le decía ahorita a un chico, mi hijo, poco a poco, pero poco a poco no es lento, poco a poco no es, ay, se me fue la palabra que le dije, poco a poco no es pasivo, poco a poco es con paso firme y seguro, firme y seguro, firme y seguro, no a la loca, firme y seguro, de la mano de Dios. No voy a repetir lo mismo, ahora voy contigo, tu sabiduría, tu ayuda, tu perdón, tu misericordia. Tú me vas a colocar personas, tú colocas paz en mi corazón. Ayúdame a cambiar esta conducta, mi boca floja, ligera. Dios nos va a ayudar.